¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La extraña procesión de Halloween. Se supone que la noche de Halloween te disfrazas y vas de puerta en puerta pidiendo dulces. Si eres un niño, claro está. Todo muy divertido, pero ¿y si no todos son dulces? Y no todo disfraz es disfraz. Harry tenía 7 años recién cumplidos. Estaba muy feliz por ello. No tanto por la fiesta acaecida 2 semanas atrás, ni por los obsequios recibidos, sino porque ese día, 31 de octubre, lo consideraron lo suficientemente mayor para que pudiera salir a pedir dulces sin supervisión de su madre. Esa idea lo emocionaba. Esa noche lo habían disfrazado de diablo, o mi diablillo, como dijo su madre. La cola era de esponja, al igual que la púa y los cuernos, pero si no los tocabas, a la distancia parecían reales. Le alargaron los ojos con maquillaje para hacerlo parecer más aterrador, y le pusieron dientes de vampiro, porque su madre dijo que la mordida del diablo era más letal. El resto de la indumentaria también era roja, excepto la capa, que era color vino para variar, pero no mucho. A las 7 lo llevaron a casa de la mamá de Freddy, quien vivía cruzando la calle. Freddy tenía 8 años y era su mejor amigo. Él se había disfrazado de vampiro, de Drácula, no de ese que brilla con el sol. Ese era para las niñitas. A las 8:30, decretó la madre de Freddy, cuando los dos niños se disponían a empezar su recorrido por el barrio. Y la madre de Harry asintió. Ni un minuto más tarde. Los chicos prometieron respetar el horario y dirigieron sus pasos a la casa de la esquina, balanceando los cestos con forma de calabaza aterradora. En la casa de la esquina les dieron una paleta y un chocolate a cada uno. En la siguiente no salieron a abrir, pero en la que seguía los recompensaron con creces. La calle del vecindario era amplia, iluminada a ambos lados por farolas esféricas de luz amarillenta. Aparecía atestada de niños recorriendo las calles, llamando a las puertas de los vecinos, todos utilizando sus llamativos disfraces, aterradores algunos, al menos esa fue la idea al ponérselos, y cómicos el resto, aunque no faltó uno que otro lastimero. En algunas casas los jóvenes ultimaban detalles para sus fiestas de más tarde. En estas, los puños de dulces eran más grandes que en otros lados. Ante la perspectiva de la inminente fiesta, rebosaban prodigalidad. Más tarde, mientras intentara dormirse, Harry escucharía el bullicio de tales fiestas, pero su madre le diría que aún era muy chico para asistir. Así transcurrió una hora del escaso lapso que les concedieron de libertad. Se habían alejado varias calles de casa, muchas a decir verdad. Pensaban en regresar cuando la procesión pasó frente a ellos, en una calle de los límites del vecindario. No era una procesión cualquiera. Se trataba de decenas de niños, ataviados con batas blancas como la nieve, ceñidas a la cintura con una banda dorada. Las sandalias de correas atadas hasta los tobillos también eran doradas, así como los cuernos que, por más que Harry aguzó la vista, juraría que emergían directamente del cuero cabelludo. Sus manos eran pálidas y garras doradas. También sostenían contra el estómago cuencos repletos de dulces. Sus rostros quedaban ocultos por máscaras doradas, sin ningún orificio para los ojos. Fue ese último detalle que asustó a Harry. «¡Mira, Harry! ¡Dulces!», exclamó Freddy. Harry quiso detenerlo, advertirle que esos niños le daban miedo, pero Freddy ya se había adelantado y avanzaba recogiendo los caramelos que caían de los cuencos de los niños enmascarados. Corrió en pos de Freddy e iba a prevenirlo, pero vio a sus pies un caramelo alargado y grueso, como una salchicha. Su amor por los dulces pudo más y empezó a recogerlos. A ninguno de los enmascarados pareció importarles que ellos recogieran los dulces que se caían de sus cuencos, y los dulces que caían eran tantos
que Harry y Freddy empezaron a recoger solo los más grandes. 3 manzanas más adelante se les unió otro niño, este disfrazado de calavera. Poco después, se sumó una chica con sombrero picudo, que supuestamente era una bruja. Pronto fueron 8 los niños que pisaban los talones a la extraña procesión, llenando sus cestos con los dulces que de los cuencos caían. Todos marchaban con la vista baja, sin mirar a sus compañeros, preocupados únicamente por limpiar de dulces el surco que les correspondía. Harry fue el único que, pasada la emoción inicial por los caramelos, de vez en cuando alzaba la vista, y poco a poco empezó a percibir detalles que lo despabilaron, rompiendo el hechizo. Notó que los niños enmascarados nunca volvían la vista, nunca se miraban entre sí, nunca hablaban. Solo caminaban, aparentemente, ajenos al mundo que los rodeaba. Lo más raro de todo era que los dulces caían por lo lleno de los cuencos, pero los cuencos nunca se vaciaban. Fue entonces que vio el lugar al que se dirigían, el Camposanto. Estaban muy cerca de sus enormes puertas abiertas, y pronto los primeros niños empezaron a cruzar. El miedo le atenazó las entrañas, más fuerte que cuando rompía algo y escuchaba los pasos de su padre acercarse. Al ver a dónde iban, Harry se detuvo. El resto continuó entrando al cementerio, ajenos de lo que hacían. ¡No entren!, gritó Harry. No sabía qué pasaría si entraban a ese lugar de muerte, pero de algo estaba seguro. No se trataba de algo bueno. Pese a sus gritos de advertencia, ninguno reparó en él, y aunque los cestos de los que guardaban sus dulces ya estaban a rebosar, los niños seguían recogiendo, sin darse cuenta de que las nuevas adquisiciones volvían a caer al suelo. ¡No entren!, volvió a gritar. ¡Freddy! ¿No ven el lugar al que están entrando? Pero nadie lo escuchó. Poco a poco cruzaron el vano de la puerta del cementerio, y cuando el último niño entró, se cerró de golpe, produciendo un seco sonido metálico. Después empezaron los gritos de miedo y dolor. Los dulces, tanto del cuenco de Harry como los del suelo, se convirtieron en gusanos gordos y asquerosos. El niño tiró el cesto y se echó a correr. La versión oficial informó que una banda de traficantes raptó a 7 niños esa nefasta noche de Halloween. Solo Harry, que nunca dijo nada a nadie, sabía la verdad. Una verdad demasiado aterradora como para ser contada. Noche de Halloween. Antonio era un joven con la vida resuelta. Sus padres habían fallecido cuando éste apenas iba a cumplir los 15 años. Y hoy, a sus ya 27, era un joven millonario gracias a los negocios que le habían dejado sus padres. Era de carácter arrogante y prepotente, con todos los que le rodeaban, pero mucho más, con los que eran inferiores a él, según su propia percepción. En vísperas de Noche de Brujas, decidió salir a cenar afuera, así es que se fue a uno de los más lujosos restaurantes de la zona. Era millonario y le gustaba vivir como tal. Ya en el camino de regreso, tomó una ruta diferente para llegar más pronto a su mansión, pero se encontró que, con motivo de la noche de Halloween, que era el siguiente día, había muchas carpas de vendedores. Este disminuyó la velocidad para ver de qué se trataba, y vio que era de artilugios y decoraciones, justo para esa noche. Y entre tantas carpas, sobresalía una que decía en la entrada: bruja y vidente. Obviamente él no creía en ese tipo de personas, pero decidió que era un buen momento para comprobar que todo era una mentira. Estacionó su auto y entró. El lugar era muy oscuro, y solo alumbraban unas velas la mesa donde se encontraba una anciana, que lo invitó a pasar adelante y sentarse. A Antonio le pareció muy repugnante, y cuando ella le preguntó que qué era lo que quería saber, él solo le contestó: vengo a ver cómo tú te equivocas, en un tono prepotente y burlesco. Ella solo respiró profundo y le supo decir quién era, pero sin olvidar recordarle que siempre pasaba por encima de todo y todos, sin importarle nada, y solo le aclaró que nadie se burlaba de ella, por lo que al día siguiente, en noche de Halloween, viviría en carne propia el Día de Brujas.
Antonio, asustado, salió corriendo de la carpa, encendió su auto y se marchó. Al día siguiente, ordenó a todos sus sirvientes que quitaran de su camino todo lo que pudiera ser peligroso en la casa. Cerró el paso del gas, el agua, se quitaron lámparas y objetos de vidrio. Sintió que solo estaría más seguro así, y para finalizar con su idea de no morir en esa noche de Halloween, ordenó a todos marcharse y pidió al mayordomo amarrarlo a la cama para que no pudiera pararse y sufrir algún accidente. Las horas pasaron, pero llegada la noche, y pensando en que ya había salvado su vida, ya que solo faltaba un minuto para que la noche del 31 de octubre terminara, Antonio fue testigo de cómo las palabras de aquella vieja anciana se hacían realidad. Y es que del enchufe de energía eléctrica de la pared salían chispas, porque él se había olvidado de algo muy importante: cortar la energía eléctrica. Desesperado pedía ayuda, pero en la casa no había nadie. Él gritaba desesperado como loco, pero no podía desatarse. El fuego del cortocircuito se acercaba lentamente hacia su cama. A lo lejos, solo se podía escuchar una risa burlesca que decía: «De mí nadie se burla», mientras el fuego consumía todo su cuerpo y él gritaba de dolor. Déjame pedir dulces en Halloween. Papi, quiero ir a pedir dulces. Hoy es Halloween, decía la pequeña Natasha, de 5 años, a su padre. Su padre la miró y le dijo que no. Natasha subió a su cuarto triste. Pablo, su hermano, bajó a los pocos minutos y le dijo a su padre que Natasha no lo dejaba dormir. Su padre le dice que la deje jugar, que ya se cansaría. Pablo miró a su padre y le dijo que metiera a Natasha en orden, o él también se marcharía a vivir con sus abuelos, como lo hizo su madre. Pero Natasha parecía no cambiar. Pasaron 5 años y la pequeña seguía siendo la consentida de su padre. Pablo era 10 años mayor que Natasha, así que Pablo no soportó más y se fue a vivir con su madre. El padre ni siquiera quiso decirle a Pablo que no se fuera. En el fondo, sabía que estaría mejor con su ex esposa. Natasha manipulaba muy bien a su padre. Solo había algo que no lograba que su padre hiciera, y era que la dejara ir a pedir dulces en Halloween. Así llegó el día de Halloween otra vez. Natasha estaba decidida a ir a pedir dulces, pero su padre la descubrió y la encerró en su cuarto. Al día siguiente, Natasha salió de su cuarto y dijo que no importaba que no fuera Halloween. Aún así, ella iría a pedir dulces. Su padre, preocupado, dejó de trabajar para cuidar que no se saliera su hija a hacer una tontería. Después de 20 días, llegó su ex esposa y su hijo Pablo. La casa lucía triste y descuidada. Entraron y vieron a Luis cuidando a Natasha que no se saliera. Natasha corrió a abrazar a Pablo y su madre, pero ellos ni voltearon a verla. Pablo se acerca a su padre y le dice que deje ir a Natasha a pedir dulces, que ya no la tenga ahí a fuerzas. Su padre mira a su hijo por primera vez en muchos años. No se había dado cuenta de que ya era un hombre. Miró a su ex, toda arreglada, pero con la mirada fría. Después volteó a ver a Natasha, jugando con la calabaza de cerámica que él le regaló años atrás para que la llenara con los dulces que pediría en Halloween, pero que jamás llenó. Pablo lo mira y le dice que la deje ir. Su padre llorando le dice que, por dejarla ir, un maldito loco había abusado de ella y la había asesinado, cuando su pequeña apenas había cumplido 5 años, y ahora su espíritu vagaba en la casa. Su exesposa se acerca y le dice que ella también sufría por la pérdida de su hija, pero que tenía que resignarse. Luis le dice que si Natasha se lo volvió a pedir, esta vez la dejaría ir. Su ex y Pablo se fueron. Silvia, la exesposa, le dijo que la vida continuó y que se casaría de nuevo. Luis dijo que entendía y los miró partir. Se llegó otro Halloween y Luis entendió que debía dejarla ir. Esa noche abrió la puerta y siguió al espíritu de su hija. La vio recorrer las calles. De pronto, empezó a ver mucha neblina. No podía ver nada. Después de unos segundos, vio una luz. Caminó hacia ella. Él veía como borroso. En eso,
Pasa a su hijo Pablo, pidiendo dulces con Natasha de niños. Luego ve que llegan a una casa. De pronto, algo llama la atención de Natasha. Suelta a Pablo, que está distraído con sus amigos, y Natasha camina al final de la calle. Luis sigue todo lo que hace su hija. La niña se asoma por la ventana de la última casa. Ve a su madre besándose con otro hombre que no era su padre. Natasha no acaba de comprender lo que está viendo, cuando en eso, un perro le gruñe. El hombre sale a revisar y ve a la pequeña. Sin decir nada, le dice a Silvia que un gato entró y estaba molestando a su perro, que se pusiera cómoda mientras se deshacía del animal. El tipo tomó a la pequeña y la encerró en el garaje, pero verla ahí, indefensa, y sabiendo la hija del hombre que odiaba, la ultrajó y asesinó. Silvia, al ver que tardaba, fue a buscarlo, y vio a su pequeña llena de sangre y sin vida. Él le dijo que tuvo que hacerlo porque los descubrió. Silvia se quedó en silencio. Después de pensarlo, le ayudó a poner a la pequeña en una caja de cartón y enterrarla un poco lejos, pero que fuera fácil de encontrar. Silvia odiaba a Natasha porque su esposo la adoraba más que a ella. Luis miró todo aquello horrorizado. Después, vio a todos buscándola, y él cae al suelo llorando. Natasha se le aparece, lo abraza, y le dice que él tenía que saber la verdad. Una luz los envuelve, y ella por fin se va. Él se levanta enojado. Comienza a espiar a su ex esposa y a su amante, al mismo tiempo que hace unas llamadas. A la semana, una noticia causó escalofríos. Una pareja fue secuestrada, abusada de manera brutal, torturada atrozmente y habían sido disueltos en ácido. Pero jamás supieron quiénes fueron las víctimas, ya que todo el tiempo tenían cubierta la cabeza. Solo dejaron videos de los hechos. Solo Luis sabía de quiénes se trataban. Después de eso, va por Pablo y le pide la oportunidad de demostrar que lo quiere. Pablo acepta, ya que su madre le había dejado una carta donde decía que se marchaba con su prometido. Luis y Pablo se mudan a vivir juntos. Luis vendió la casa para pagar una deuda antigua y empezaron desde cero. Pero Luis estaba feliz, sabiendo que su pequeña Natasha, después de tantos años, por fin ya descansaba en paz. Noche de Halloween. Eran las 2 de la mañana y en compañía de tus amigos más cercanos han festejado Halloween de la mejor forma posible. Han visto películas cuyo contenido de screamers y gore eran suficientes como para erizar la piel de cualquiera. Acto seguido por relatos orales de terror y el intento clásico de llamar a un espíritu mediante rituales como la Ouija o Baby Blue. Una vez terminado esto, la tensión y el aura que queda en tu cuarto, lugar de la celebración, es tan espesa y tétrica que las secuelas de terror quedan en tu mente. Te consuelas con una simple frase: todo fue falso, y la sensación de ahora solo es una broma de mi subconsciente. Después de una limpieza rápida y simple, te han dado las 3 de la mañana, por lo que tomas la sabia decisión de dormir, pero no sin antes cerrar ventanas, cortinas y puertas, por simple ansiedad. Apagas todas las luces y te recuestas en tu cama. Tus ojos ya pesan y la calma te rodea, pero el clásico ruido inaudible del día se hace presente en la noche. Solo fue el ruido de los árboles, pues es otoño y el viento sopla. A pesar de repetirte la frase una y otra vez, tu ansiedad te gana, tomando así la lámpara de noche que rara vez utilizas y dejándola encendida por un lado de tu cama. Por fin te sientes seguro, pero como un niño, odiándote por semejante acto infantil que has cometido. Mas, sin embargo, este mismo sentimiento es menor y lo reservas para la mañana siguiente. Te propones a dormir por fin. No obstante, algo extraño ocurre. Tu corazón se acelera. Sientes la presencia de una persona por detrás de ti. Pero
pero tú sabes que es algo más que una persona, puesto que la lámpara comienza a proyectar una sombra deforme, pero humanoide desde cierto punto. Eso, alza su mano sobre tu hombro, rozándote con una frialdad que solo tú acabas de conocer. Con una voz grave e impactante, responde algo que te preguntaste mentalmente. Sin luz, hubiera tenido problemas para encontrarte en la oscuridad. Gracias. El hombre de paja. En noche de Halloween, a Tony, su padre le pidió que saliera a buscar una calabaza del sembradío que quedaba algo distante. Tony no era un chico muy trabajador, que digamos. Siempre buscaba la ley del menor esfuerzo. Así que cuando lo enviaron a caminar, salió de mala gana, aunque llevó a su fiel perro para que lo acompañara. Ya había entrado la tarde y estaba oscureciendo, mientras Tony caminaba por la carretera de tierra, entre los sembradíos de maíz del área. Sin embargo, su perro se detuvo repentinamente y comenzó a ladrar y gruñir sin parar, en dirección hacia uno de los sembradíos. ¿Qué te pasa, Nerón? ¿Qué estás viendo? Resulta ser que el perro le ladraba sin parar a un espantapájaros que se encontraba en el medio de un maizal. Aquel espantapájaros tenía muy alterado y nervioso al perro de Tony, el cual estaba extrañado de la reacción del animal, que generalmente era muy tranquilo. Pero se alegró al ver que este espantapájaros era la solución a su pereza por caminar. Daba la casualidad que, por cabeza, tenía una calabaza que incluso ya tenía los agujeros de ojos y boca hechos. Solo era cuestión de tomarla sin que nadie se diera cuenta. «Eres un genio, Nerón. Me has ahorrado una larga caminata. Espérame aquí, ya regreso». Tony ingresó al sembradío, cuyos maizales eran casi de su altura e impedían un poco ver el camino. Pero aún así, pudo orientarse hasta llegar al espantapájaros en medio del maíz. Al acercarse a él, Tony sintió un aire siniestro. Aquella cosa se veía muy vieja, como si llevara décadas ahí puesto. Estaba hecho de paja y tenía un olor muy feo. Incluso Tony tuvo que taparse la nariz cuando se acercó. «Vaya que eres hediondo, amigo, pero ni modo, necesito tu cabeza». Tony se inclinó lo más que pudo y utilizando una ramita movió la cabeza hasta que ésta cayera al suelo. Por suerte no sufrió ningún daño. La levantó y se dirigió al camino, donde su perro ladraba desesperado, mientras Tony caminaba entre los maizales buscando la salida. Repentinamente, algo sujetó sus pies, haciéndolo caer. Cuando se giró para ver qué es lo que era, resultó que tenía paja enredada entre las piernas. Con la mirada recorrió la dirección en que venían, y se dio cuenta que parecían venir de donde se encontraba el espantapájaros. Y no solo eso, también pudo escuchar pasos que venían de esa misma dirección, porque claramente se movían los maizales. Tony se puso de pie y corrió hasta llegar donde estaba su perro, y sin detenerse, siguió corriendo sin parar hasta llegar a su casa. Pero aún así tuvo tiempo de mirar hacia atrás mientras corría, y para su terror, en el camino estaba aquel espantapájaros sin cabeza, mirándole mientras huía envuelto en pánico. Al llegar a casa, entró rápidamente temblando y muy asustado, dejando la calabaza en la mesa y subiendo a su habitación donde cerró la puerta. Su padre parecía no estar en casa, lo que aumentó su terror. Todo era silencio en el lugar, hasta que Nerón comenzó a ladrar y gruñir nuevamente, alertando a un muy nervioso Tony, quien al asomarse por la ventana, entró en pánico nuevamente al ver al espantapájaros sin cabeza en su patio trasero. Esa cosa estaba viva y parecía venir a reclamar su cabeza. «Siento haberme llevado tu cabeza. Si eso es lo que quieres, te la voy a devolver, pero aléjate de mí». Tony le gritó de esta forma al hombre de paja y bajó las escaleras. Su plan era abrir la puerta de la casa para que entrara el espantapájaros y se llevara su cabeza. Así que corrió, abrió la puerta. Su perro entró y también venía el espantapájaros. Tony trató de regresar muy rápido a esconderse, pero al hacerlo, cometió un grave error, y con el brazo golpeó la calabaza, cayendo hasta el suelo y rompiéndose en pedazos. El pobre chico quedó petrificado, paralizado, mirando cómo la cabeza del hombre de paja estaba destruida,
¿Ahora qué haría? No tuvo mucho tiempo de pensar en nada, ya que el espantapájaros había entrado a su casa y estaba parado justo frente a él. Los gritos de Tony y los ladridos de Nerón se mezclaban en la oscuridad de la noche, hasta que por fin hubo un silencio perturbador. Unas horas después, su padre regresó a casa, encontrando todo en desorden y en el suelo, junto a una calabaza hecha pedazos. Había también un bulto enorme de paja seca. El padre, muy nervioso al no ver a su hijo, removió la paja poco a poco, encontrando debajo de ella el cuerpo sin vida de Tony. El hombre gritaba y lloraba de dolor al ver a su hijo sin vida. Sin embargo, algo le faltaba. El padre se dio cuenta de un rastro de paja que iba en dirección al camino de tierra. Sacó fuerzas de donde no tenía, y junto con el fiel perro de Tony, siguió el rastro hasta el maizal, donde estaba el espantapájaros. Él no entendía qué significaba todo esto. Así, abriéndose paso por entre el maíz, llegó hasta donde estaba aquel hombre de paja, encontrando lo que faltaba en el cuerpo de Tony, su cabeza, que ahora era la nueva cabeza del espantapájaros. El padre simplemente cayó de rodillas, mientras sus lágrimas bajaban por su rostro al ver tan espeluznante escena. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.